las estructuras que engloba a las estructuras que se encuentran en el interior es el asca de tipo prototunicada y en el interior vemos las ascosporas. Entonces aquí ya ocurrió ¿qué? ¿Por qué se formaron las ascas y las ascosporas? ¿Qué tuvo que haber ocurrido? Una meiosis y después una mitosis. Bueno, si son 4, entonces solamente hubo meiosis, ¿verdad? Si encontráramos 8, entonces después de la meiosis ocurrió una mitosis. Ajá, así es, pero ¿qué proceso sexual ocurrió para que se formara el asca con las ascosporas? Una copulación gametangial. Entonces recuerden que siempre que encontramos ascas, ascosporas es porque ya hubo un evento sexual. Y en este caso, en los organismos levaduriformes, pues por una copulación gametangial y este es el resultado. Ajá. Recuerden anotar el tipo de asca, ajá, que se está mostrando. Es muy importante que no pierdan de vista si el asca es prototunicada, unitunicada o bitunicada. Entonces, este esquema o de esta especie, pues de alguna manera es muy simple, ¿no? Muy sencilla porque la cantidad de morfologías que observamos es realmente mínima. Me dicen cuando ya podemos, cuando le cambio, por favor. Yo ya terminé. Gracias. Yo también, maestra. Los demás. También yo. Dijeron, listo, ya nos da más unas bolitas y ya, fácil, ¿no? Aquí para casi todos presentaron, sí, apotecios, peritecios, generalmente peritecios en estroma. Esto que vemos aquí es de un representante de la clase Eurotiomicetes. Alguien nos había hablado de Aspergillus, pero no nos presentó la estructura sexual. Estaba como incompleto. Entonces vamos a completar con esta. Nada más que este pertenece a otro género. En este caso se trata de Eurotium. Y Eurotium presenta qué tipo de ascoma, que es el que estamos viendo aquí. Pleistotesio. Muy bien. Entonces, aquí miren, esta primera imagen, la 1, es podríamos decir, una cepa. Estos organismos los podemos crecer en medios de cultivo, PDA, no sé, SAPET, cosas así. Y si lo vemos bajo el estereoscópico, vamos a ver unas pequeñas esferas de color amarillo. Obviamente estamos hablando de organismos miceliales, es por eso que se ve todo ese aspecto algodonoso, filamentoso. Cada una de estas estructuras globosas es un cleistotesio, unos más pequeños que otros. Eso nos está hablando del grado de desarrollo que tengan estas estructuras. Entonces, así es como lo vemos bajo el estéreo. Ahora bien, si nosotros hiciéramos una preparación del cleistotesio, entonces veríamos esto, ¿no? El arreglo que tiene este tipo de ascoma y por lo tanto, recuerden que si es una ascoma es porque está formando ¿qué? ¿Qué se forma en el interior de este cleistotesio? ¿Ascosporas? Ascosporas con sus respectivas ascas. Así es. Entonces, en este caso, pues está teñida la preparación, es por eso que lo vemos en azul y en tonos rojizos. Bueno, azul verdoso, como ustedes lo vean, mi daltonismo de repente se aflora. Entonces, noten que la pared del cleistotesio está formada por ¿qué tipo de plecténquima?
Recuerden que esto es la pared del cleistotecio. ¿Qué tipo de plecténquima, jóvenes? Eso tampoco se les debe de olvidar. Pseudoparénquima. Pseudoparénquima. Entonces se puede apreciar muy bien. Recuerden que los cleistotecios son ascomas cerrados, globosos, como lo vemos aquí, pared delgada, fácilmente, si nosotros le hacemos un ligero squash, desbaratamos la estructura. Podemos apreciar lo que hay en el interior, el asca. Recuerden que las ascas de los cleistotecios se encuentran a diferentes niveles, es decir, se encuentran con una distribución irregular. Y en el interior del asca, pues se encuentran las ascosporas. Estas pequeñas estructuras globosas más pequeñas son las ascosporas. Entonces, si nosotros hacemos un acercamiento del asca con la ascospora, entonces vamos a tener lo de la imagen de acá, de acá, de acá. Acá. Aquí se ve mejor, ¿no? El asca. ¿Qué tipo de asca? ¿Jóvenes? Prototunicadas. Prototunicadas. Y las ascosporas. Así es. Entonces sí queda claro, ¿verdad? Me dicen cuando ya hayan terminado. Si hay alguna duda, jóvenes, pregunten, ¿eh? ¿Vamos bien? ¿Sí me escuchan? Sí, profesora, vamos bien. Ay, sí, contéstenme porque recuerden que de repente mi compu se pasma y yo ya no sé qué onda, ¿eh? Como no los estoy viendo, pues no sé. ¿Puedo cambiarle ya? Un minutito más, por favor. Sí, de acuerdo. ¿Estos de acá? Sí, es como se ve un cleistotecio o una cepa de urotium bajo el estereoscópico. Ajá. Y esta de acá abajo ya es el corte. En este caso es un corte hecho con un microtomo, es por eso que podemos apreciar perfectamente bien la pared o el peridio del cleistotecio, así como la distribución de las ascas en su interior con sus respectivas ascosporas. ¿Alguien me iba a preguntar? Ustedes me dicen. Ahora sí podemos cambiar. ¿Jóvenes? Por mí no hay problema, pero no sé si...
Peritecios ya no, ¿verdad? Porque ya los vimos, ¿verdad? Profes, Ricardo. Ahí voy, perdón, ya. Es que estaba revisando un desastre que hay en un cierto artículo, que no voy a decir nombres. Sí, maestra, si ya se vio peritecios, yo creo que suficiente, pero pues que revisen como quiera, que le hagan. Bueno, aquí nada más, no es necesario que le esquematicen, porque ya vimos peritecios. Este es el típico peritecio. O sea, si ustedes ven esta foto de esta preparación, estas son fotos de preparaciones de varios peritecios que están aquí incluidos en el medio de cultivo. Aquí se ven las cifras para que recordemos que estos organismos son miceliales. Recuerden que hay una abertura, entonces en este caso es el género Sordaria, es el que se está presentando en esta imagen. Sordaria, Neurospora, pertenecen al orden Sordariales, son de los que tienen peritecios libres. Recuerden que los peritecios son ascomas muy pequeños, unos cuantos milímetros, realmente jamás van a encontrar un peritecio gigante. Eso no va a ocurrir, o pueden estar inmersos en estromas, ¿no? Como los vimos en los gilariales. Entonces, nada más recordemos cómo se llamaban estas filamentos estériles que se encuentran aquí en el canal osteolar. ¿Se acuerdan? Que son elementos cortos que ayudan a la salida de las ascosporas. ¿Se acuerdan? Son las perífisis. Y bueno, recuerden algo también que es muy importante, la distribución de las ascas en el interior de este ascoma. Están formando un estrato homogéneo, definido, por lo tanto aquí podemos hablar de un himenio, que corresponde a la parte fértil, no así, ese término no lo podemos usar en los cleistoctecios. Entonces, ¿qué tipo de asca tiene el peritecio? Unitunicada. Unitunicada. Ok. Este es otro peritecio. ¿Se acuerdan de este? Igual no lo esquematicen. ¿Se acuerdan de este peritecio? ¿De quién era? Que tiene estas... El género recibe el nombre de acuerdo a la presencia de esas quetas. Este género se llama Chaetomion. Se escribe Chaetomion y se pronuncia Chaetomion. ¿Ya? CH es como una K. Q. Chaetomion. También son peritecios. Igual las ascas se encontrarían en un mismo nivel. Por tanto, hay un himenio. Igual no lo esquematicen. ¿Recuerdan cómo se llama toda esta estructura? ¿Qué nombre recibe? Estroma. 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 Estos son los estromas. Este es igual como en Hilaria. De hecho, es un representante también de los hilariales. Pertenece al género Daldinia, que es como característico reconocer al género Daldinia por estas zonaciones. Aquí hacia la periferia es donde vamos a encontrar los peritecios. Entonces ya hablaron de Hilaria más no poder, entonces ya con eso nos quedamos. Esto pues también. Este es un representante de los hipocreales. ¿Lo reconocen? Es un hongo parásito. En este caso parasita basidiomas de agaricoides, Rúsula y Lactarius. ¿Se acuerdan
¿cómo se llamaba este honguito? No lo esquematicen, solamente, a ver, recordemos. Y pertenece al orden Hipocreales. Ah, y además es comestible. ¿De acuerdo? Y empezaba con H. Hipocreales. Bueno, el orden es Hipocreales. Ajá. Y el género se llama Hipomices. Hipomices, en este caso Hipomices lactiflorum, que forma un estroma muy delgado sobre toda la superficie del basidioma. Y aún así, con todo y todo, con todo y su patógeno, en este caso Hipomices sería el patógeno o el parásito, de otro basidioma, entonces así se vende, así lo encontramos en el mercado. Ah, aquí nada más. Este es un corte del estroma y estamos viendo los peritecios. Aquí vemos el asca y sus ascosporas. Igual ya lo tienen. Hablaron de Ophiocordyceps, me parece, que fue uno de los géneros. ¿Se acuerdan qué son estas cosas? ¿Cómo se llaman? Así no le vayan a poner en el examen, ¿eh? Estas cosas, perdón. ¿Se llaman se acuerdan cómo se llama la estructura? ¿Ostiolo? ¿Cómo? No. Son estromas de un representante del orden Hipocreales, de todos estos géneros que derivaron de Cordyceps, ¿no? Que son patógenos, clavíceps. Bueno, estos son apotecios, estos ya los vimos, a más no poder. Este era el vela, creo que alguien, no sé, presentó una morquela. Sí. Entonces, el vela, morquela son de la misma, bueno, no sé si de la misma familia, pero sí del mismo orden, nada más para que vean cómo se ve el limeño, la capa de ascas con sus paráfisis, que son esos elementos estériles, un acercamiento, para que no se les olvide que generalmente por asca hay 8 ascosporas, la morquela, Leotiomycetes, creo que también se vieron, estos apotecios pequeños, que son inoperculados, que también ya los vimos. Ah, sí. Estos son patógenos, están incluidos en la clase Leotiomycetes. Lo vieron como orden, pero son parásitos de plantas y presentan un tipo de ascoma muy peculiar. ¿Se acuerdan de qué orden, a qué orden nos referimos? ¿Son pericifales? Al orden Erysiphales, muy bien. Entonces, este es un representante del orden Erysiphales. Este sí lo tienen que esquematizar. De hecho, en presencial se les pedían a sus compañeros hojas del árbol de colorín, este árbol que da los frijolitos rojos, que es muy característico de la Ciudad de México. Seguramente sí lo conocen, que tienen estas hojas como de corazón, con mucha imaginación. Y si hacemos un acercamiento en la parte del envés de la hoja, Sí, se trabó. A ver, hay que esperar.
Ya se trabó la maestra. Otra vez. Hay que dar una cooperacha, definitivamente. No, a lo mejor hay que llevarla a que haga el trámite del copy. Ándale. Chicos, tomen captura por si se llega a quitar. Olvídenlo. Ya se salió. Em, esto no es necesario que la esquematicen, nada más para que igual sigue siendo un representante de los dotidiomicetes, pero ¿se acuerdan cómo se llama esta estructura que es alargada y que tiene una hendidura longitudinal? Y que a veces se abren con la humedad del ambiente y recuerdan o semejan a los apotecios. ¿Se acuerdan cómo se llaman estas estructuras? Son los histerotecios. Así es. Son histerotecios. Aquí están abiertos, estos están cerrados. Este es un corte de un histerotecio. Igual como es un dotidiomicete, entonces las ascas son bitunicadas y vean la distribución de las ascosporas en su interior. ¿Y esto qué sería? Este tipo de ascoma. Ascostroma multilocular. Ajá, así es. Este es un ascostroma multilocular. Entonces, ¿para qué? ¿Qué será? ¿Que lo dibujan, doctor? ¿O así? Nada más que lo vean. Pues está bonito que lo hagan. No, que lo dibujen, sí. Sí, es una Dibújenlo. broma. Ahí se ve claramente Los lóculos, ¿no? Entonces, no a un solo nivel. Seguramente es un mirangial, ¿no? ¿Cuál era el de los estromas al mismo a ver, nivel? déjenme, creo que medio me acuerdo del género, déjenme checarlo. Esa foto la tomé yo de Sonora. Ah, miren, es la foto de su maestro. Le vamos a poner aquí foto tomada por el doctor. Ay, No, tampoco. para darte tu... Ya. Tranquila. Estoy buscando el género, a ver si me acuerdo. Entonces, ¿qué es, doctor? No sé, ese Chacón hizo el corte. Me pidió que le tomara foto. ¿A poco? Acabamos de regresar de Ajos. Ah, qué bonito. Ajos Bavispe. Dejen checar el Classroom de sus otros compañeros, que creo que ahí se los habíamos dado, pero si no les debemos al género, luego se los damos, ¿de acuerdo? Ustedes, de momento, hagan el esquema, anoten que es un ascostroma multilocular. Y ya con esto, ahora sí,
terminamos y se completa la práctica de Ascomicota, ¿de acuerdo? Dijimos que era el corte de un histotecio, ¿verdad, profesor? ¿Perdón? O sea, ¿esto es parte de un histotecio? No, este es el corte de un ascostroma multilocular. Un histerotecio es otra cosa. El histerotecio era este. Sí, ¿ese Ajá. no lo dibujamos? No, este no. Ok. Pero este sí. ¿O lo quieren dibujar? ¿Qué dicen? No, ya No, tengo mucho. gracias. Ya son muchos, ya estamos hartos. Profesora, Sí, ¿podría pasar de manera muy general los que sí vamos a dibujar? sí, ahorita que lo terminen, me dicen y ya recapitulamos, ¿va? Gracias. ¿O ya lo terminaron? Estas son las prácticas más largas, jóvenes. Ya las demás son, como los grupos son muy pequeños, entonces ya las prácticas van a ser muy chiquitas. ¿De acuerdo? O sea que ya casi con esto, casi termina su tortura, casi. ¿Ya tienen el esquema? Ya, a grandes rasgos. A grandes rasgos. Aquí pueden señalar los lóculos. Cada uno de estos es un lóculo o cavidad en donde se forman las ascas bitunicadas. O sea, entre este pseudotejido o de las células del estroma y hifas fértiles, que son las que van a originar a o que se da el proceso de ascogénesis para la formación de las ascas. Estas cavidades se forman porque hay como lisis en diferentes puntos, entonces forman esos huecos o esas cavidades o lóculos, por eso se llama ascostroma multilocular. En algún momento a la clase de otidiomycetes, eso ya lo había mencionado el doctor, se le llamó lóculoascomicetes, precisamente por la presencia de estos lóculos. Cada uno de estos es un lóculo. Ahora, si ya terminaron, me dicen, y su compañera que preguntó cuáles serían los esquemas, pues entonces nos regresamos así como muy rápido, ¿va? ¿Ya tienen el esquema? Ya. Entonces, este tiene que estar en la práctica, ¿de acuerdo? Este esquema. El de Venturia, también. A ver, ¿quién había preguntado que cuáles eran las especies o los esquemas que tenían que venir? ¿Cómo te llamas? Paola. Yo, profesora Paulina. Paulina. A ver, Paulina. Entonces llevamos 2, ¿eh, Paulina? Sí, profesora. Abusada. No vuelvo a repetir. Filactinia también. Perdón, filactinia. ¿Cuántos van, Paulina?
3, profesor. 3. No le hagan caso a este. El de Eurotium. ¿Cuántos van? 4. Paulina, 4. Y el de Saccharomyces. Entonces, ¿cuántos esquemas o cuántas especies se anexaron más a su práctica? 5, profesor. 5. Muy bien. Esas, ¿de acuerdo? Las otras nada más las estuvimos comentando, pero no es necesario que las hayan esquematizado, ¿de acuerdo? Esta no es de la tafrina, no para que la esquematicen, pero a lo mejor sí para que quede claro cómo se ve la superficie del tejido vegetal con esta palizada de ascas, ¿no? Y sus ascosporas, o sea que se ve bastante bien. Bueno, pero ya nos había hablado Abril de una tafrina pruni, entonces ya, con eso más que suficiente. Entonces, me salgo de la presentación, fueron 5, ¿sí? Y con esas 5, pues, finalizamos la práctica de ascomicota. Ajá. Serían 15 en total. Híjoles, ya no supe cuántas presentaron de su total, pero recuerden que hubo gente, bueno, que todos se presentaron. Hubo, si no mal recuerdo, 2 personas que nos hablaron de diferentes especies de Gilaria, aunque hayan hecho una. Ajá, porque pues, es prácticamente lo mismo, ¿no? En cuanto a las estructuras. ¿De qué otro género? De Cordyceps, Ophiocordyceps. Igual nos hablaron de 2 o 3. Aunque hayan hecho una es más que suficiente. Ajá, no es necesario que pongan a las 3. Si nos hablaron de Morquela y alguien nos habló de 2 especies de Morquela, igual con una es más que suficiente. ¿Sí? Y así sucesivamente. Lo importante es que queden sí las estructuras, o sea que haya un cleistotecio, un peritesio en estroma. En este caso ya vimos casmotesios, vimos un pseudotesio, un ascostroma multilocular, vimos las ascas desnudas de tafrina, vimos las ascas de Saccharomyces. Ajá. Entonces, ya con eso es más que suficiente. Entonces, creo que hasta se reduce el número. ¿Sí? ¿Sí? Bueno. Vamos a iniciar hasta que ya terminamos los grandes grupos del reino fungi, o sea, los más diversos que fueron Basidiomycota y Ascomycota. Entonces, les voy a dar un respiro. Respiren 10 minutos y nos vemos en 10 minutos para continuar con la clase, ¿de acuerdo? Vayan, jóvenes.